Hola, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Quiero agregar un comentario que me parece no he aclarado en los videos anteriores. Este escrito sobre la mujer tendida de costado sobre una charca de palabras lo escribí en 2014. Esta es la primera relectura que hago y la estoy haciendo en vivo. Es decir, no he editado, no he preleído. Entonces, bueno, hay cosas que ya no son como están aquí. Por ejemplo, ya no escribo de día, escribo de noche. Y bueno, si hay errores o fallas de escritura, por favor disculpen, pero he querido no hacer una edición porque quería mantener lo más fiel posible la escritura de lo que lleva ya 11 años, en, no en papel, pero en pantalla. Seguimos con el capítulo 12. Le tomó mucho tiempo asumir que destinaría a veces todo el transcurrir creativo soportable al cuerpo en traducir palabras ajenas. Al inicio decía no a ciertos encargos que le parecían por debajo de su calidad y complejidad de pensamiento y construcción escritural. No eran retos, no eran ni siquiera interesantes algunos. Le quedaba muy claro entonces que no valía la pena perder ese tiempo por dinero. Con el tiempo y las evidencias que las enfermedades crónicas afianzan en la economía personal, su opinión fue cambiando radicalmente. Hacía ya varios años que no había ya negativas rotundas. Afortunadamente los encargos, después de pocos años, se mantuvieron en un nivel constante de permisibilidad intelectual al que se sometía para poder destinar los días que no podía dejar de pensar, quizá estuviera escribiendo algo suyo. Pero considerando el precio de los medicamentos, el formato y calidad escritural de aquello que aceptaba en traducción, si bien no eran charlas pasajeras o conversaciones escuchadas en algún pasillo o en algún café, le enseñaban varias cosas, en su mayoría útiles si se buscaba en ellas un sentido aparte de una buena dosis de modestia. Lo cierto es que a punta de trancazos directos y dirigidos sobre la falsa base que sostiene al ego, la mujer había aprendido que no había trabajos pequeños, que las traducciones podrían ser una manera de ejercitar de múltiples maneras las posibilidades y procesos de construcción semántica y narrativa, y que usualmente resultaban encargos muy bien pagados cuando un traductor había acumulado ya un buen tramo de formación y reconocimiento profesional. Así fue como la mujer, tendida sobre una charca de palabras, se hizo traductora. Y sí, sin falsa humildad, lo sabía a sus adentros, era bastante buena traductora. Esto lo adujo a varias causas, entre ellas la relectura constante de las ideas de Walter Benjamin sobre la labor del traductor, como las premisas de Theodor Adorno sobre el sentido de los usos de puntuación en tanto construcción musical o no de un texto cuando bien traducido, así como las muchas comparativas que se había dado a la tarea de enfrentar entre las traducciones al inglés y al castellano que se habían venido haciendo de unas 5 décadas a la fecha sobre la escritura francesa de su padre escritural, Jacques Derrida. Con el tiempo y mucho trabajo, la mujer había aprendido a hacer con el lenguaje en traducción una masa que solo podría tener forma si pasaba por el tiempo de sus manos lo suficiente para encontrarse con otra versión de su personalidad primera. La traducción no era nunca intentar decir lo mismo en otro idioma.
Este era el error y práctica más común entre los traductores medianos, como le parecían algunos. Muy por el contrario, traducir era enunciar de nuevo un conjunto de ideas desde los saberes y condiciones de un lenguaje otro, de tal suerte que lo que el autor original había escrito restar en tanto que mantuviera en tono, cadencia y sentido sobre las frases y enlazamientos que el nuevo lenguaje le permitía levantar en honor a las afirmaciones germinales. Si las construcciones semánticas y la sintaxis de la oración inicial tenían algo que ver con el fragmento traducido, nada tenía que ver con la calidad de la verdadera traducción. El llamado del traductor era otra cosa. Su escucha estaba destinada a detectar otros timbres y vibraciones muy por debajo de las palabras visibles. La mujer de la espalda rota estaba segura que si no se hubiera roto la espalda, nunca hubiera aprendido este asunto sobre los timbres, las variaciones y registros neurálgicos que era obligado para cualquier buen traductor saber detectar y poder traducir. Esas eran las partes que sí resultaba preciso y urgente saber traducir, imperdonable de no lograrse. Encuentros íntimos en el espacio tendido entre uno y otro idioma, pasando de un lado al otro de un mismo cuerpo, que resultaban tan complejos de describir como de conseguir. Y sin embargo, ella estaba segura de que era posible hacerlo. Ella misma lo había logrado en incontables ocasiones, muchas de ellas seguramente había incluso pasado de soslayo para quienes encargaban o recibían la obra traducida, pues eran asuntos casi por completo invisibles, incluso a la lectura al tiempo del primer idioma. Pero si se leía con la conciencia de que a toda buena escritura la anima una condición corporal vibrátil muy particular, resultaba ya inevitable detonar y decantar esos tonos imprescindibles en el texto traducido. Sin haberlo comentado con nadie, la mujer tendida de costado, vaciada de memoria, estaba segura de que esta era la razón central por la que se había hecho de una buena reputación en el medio traductor sobre temas estéticos, filosóficos y artísticos. Habilidad que venía anudada a su facilidad para detectar en todas las obras de Beethoven, sobre todo aquellas creadas de media carrera en adelante, ese acorde fundante, como ella había decidido nombrarlo. No tenía muchos años desde que sintió la urgencia por nombrar ese instante tonal tan penetrante, radical, destructivo de inmortalidad. Había sucedido algunos meses después de que se le partió la espalda en dos, y apenas ahora se da cuenta de ello el cuerpo de la mujer desnuda. Sería porque entonces no quiso ni siquiera intentar escuchar música, siendo que, como era de imaginarse, no había aprendido ni asumido que para poder seguir existiendo, no iba a quedarle otra opción que aprender a domesticar el dolor. Entonces, pues, no lo sabía, por eso escribía casi nada, por eso no escuchaba música, por eso no había tenido la urgencia visceral de nombrar el acorde fundante, que como la levanta, la tira de un golpe de vuelta a la charca de palabras no dichas. Quizá, tan solo quizá, era este el momento para darse cuenta de todo lo que enlaza la traducción, con el acorde eternizado de tan clara comprensión de su propia muerte. Quizá era esto lo que la devastaba de origen cuando veía pasar el tiempo, a juicio propio, perdido, en el desilvanar de una lengua en otra, creyendo con angustiosa certeza que tenía dentro palabras mucho más importantes y duraderas por escribir que aquellas por replicar. Una espalda rota,
hace que se porte uno encima el tenor de la modestia, cuando quizá debiera llamársele sabiduría, pero no le gustaba pecar de arrogancia, solo algunas veces, cuando lo hacía con un destino claro y bien dirigido. Tal era pues que ahora la mujer comprendía la imperiosa necesidad de integrarse toda en tiempo y condición a cada palabra traducida. Sabía sin decirlo que al traducir cada una de esas ideas escritas de origen para otro tipo de tonos, escucha y ritmos lectores, buscaba traducirse a sí misma. ¿Acaso para entender por otra vía el sentido del sinsentido que configuraba tanto como confinaba un dolor crónico de insistencia, sin importarle el tiempo, las reglas, las puntuaciones y los silencios que pocas veces comparten en simplicidad detectable uno y otro idioma? Traducir, traducirse, solo podía tener ese sentido y no había posibilidad alterna que al hacerlo, al albergar por dentro en completa hospitalidad las palabras ajenas sobre el silencio de pausada enunciación, ese silencio dispuesto entre las palabras traducidas y las palabras propias. Gracias y buenas tardes.